Dios le bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridos amigos. Que la paz de Dios le acompañe a cada uno de ustedes y a sus seres queridos. Quiero invitarle a escuchar este impactante testimonio de cómo Dios le reveló a este hombre de lo que sucede cuando un cristiano peca, cuando un cristiano le falla a Dios. Preste atención a este testimonio y por favor apoye este video compartiéndolo, también dándole like, y si usted cree que este testimonio es real, deje su comentario debajo. Escuchemos. Hola hermanos y amigos, les quiero hablar de una poderosa revelación que Dios me dio sobre un tema muy importante que nos concierne a todos. ¿Qué sucede en los lugares celestiales cuando un cristiano peca? Acompáñame en este hermoso lugar mientras te platico esta gloriosa experiencia con Dios. Los cristianos a veces van a pecar. No es que quieran pecar. Al cristiano le duele pecar, le lastima pecar, porque amamos a nuestro Señor y Dios es un Dios santo y el pecado es desobedecer la ley de Dios. Esa es la definición del pecado, la transgresión de la ley de Dios. Trae consecuencias. El pecado te separa de Dios, la paga del pecado es la muerte. Así que cuando un cristiano peca, rápido se arrepiente, confiesa su pecado al Padre Celestial, invoca la sangre de Jesús y se aleja del pecado y de la maldad. Procura no hacerlo. En cambio, el pagano disfruta el pecado, ama el pecado, no le duele pecar, hasta le place pecar en algunas ocasiones, si no es que siempre. Quiero platicarte lo que yo vi que sucede en el cielo inmediatamente después de que un cristiano peca. Un cristiano verdadero. Yo vi lo siguiente. El cristiano pecó en la tierra y este evento sucedió en los cielos casi un segundo después de que el cristiano pecó. Yo vi lo siguiente. El Padre Celestial estaba sentado en su trono y su trono era inmenso, gigantesco. Si llegas al reino de los cielos y ves al Padre Celestial, tú vas a ver lo inmenso que es Él. La Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y dice la Escritura que todas las naciones de la tierra le son a Dios como una gota que cae en un balde. Es impresionante. Dice la Biblia que en la mano de Dios el universo es como polvo en su mano. Es impactante el tamaño de Dios. Si tú perseveras en el Evangelio de Jesús, obedeces a Jesús hasta el final, vas a ver a Dios y vas a ver que Él es gigantesco. Él es el Todopoderoso, por eso se llama el Altísimo. Y yo vi que Dios estaba en un trono alto y sublime. Este trono era inmenso, inmenso pero inmenso. Creo que tu imaginación no te va a dar como para saber qué tan inmenso es Dios. Al grado de decir la Biblia que nosotros en Él nos movemos y somos y existimos. O sea, Dios es tan grande que llena toda la creación, todo el universo. Bueno, yo vi que el trono de Dios era color azul zafiro, un azul hermoso, un azul celeste, y tenía como rayos blancos mezclados con el azul zafiro. Era un trono magnífico, espectacular, poderoso, pero era azul celeste, y tenía dos lugares donde poner los hombros a cada lado. Y la ropa de Dios era muy majestuosa y larga y tenía muchas ondulaciones y su ropa tenía algo espiritual porque era muy, muy hermosa, muy fina. Es difícil explicarlo, pero se siente algo espiritual cuando ves la ropa de Dios y sus faldas, por así decirlo, eran largas. Yo no le vi el rostro, solamente lo vi como sus rodillas para abajo. Y a la diestra del trono del Padre estaba otro trono también azul zafiro. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era azul celeste, un azul hermosísimo, azul zafiro, así lo defino. Y también tenía como rayos blancos mezclados con el azul zafiro. Y sucedió que al momento de que el cristiano en la tierra pecó, el que estaba a su diestra era Jesús. Y Jesús, con una mirada de amor muy tierna, muy hermosa, una mirada de compasión, una mirada de urgencia, una mirada de profunda amor entrañable, de profunda compasión, pero también mezclado con tristeza.
volteó a ver al Padre así, hacia arriba. Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Volteó a ver al Padre hacia arriba, así, porque Jesús estaba a la diestra, y le dijo lo siguiente, Padre, ten misericordia. E inmediatamente el Padre contestó con una voz poderosa, fuerte, de autoridad, y le dijo, ya lo he hecho. Así le dijo, ya lo he hecho. Y yo sentí que instantáneamente cuando el Padre Celestial dijo, ya lo he hecho, el Padre Celestial dispuso que en la tierra, en la vida de ese cristiano que pecó, empezara un proceso de disciplina, un proceso disciplinario, y le iba a empezar a pasar cosas en la vida a ese cristiano que pecó. Si su pecado fue remitido, fue perdonado en los cielos, Jesús intercedió por él delante del Padre, esa persona alcanzó el perdón, pero de ninguna manera dejaría de venir una consecuencia por su pecado, como sucedió en la vida de David, cuando adulteró y mató a Urías Eteo y se quedó con su esposa y fornicó y adulteró. Después sucedió lo de la vida de Absalón, hijo de David, que Absalón le quiso robar el reino, se robó a sus mujeres, después Absalón murió y conocemos toda esa historia. Yo vi que inmediatamente Dios iba a empezar a tratar con su vida e iba a venir una serie de dificultades, quizá en la salud, quizá en la economía, quizá en algunas otras áreas de su vida, para tratar con él, para que fuera ejercitado en la disciplina de Dios y produjera fruto apacible de justicia, que es por medio de Jesucristo. El trono de Dios es inmenso. El poder de Dios es gigantesquísimo. Dios es muchísimo más poderoso de lo que nos imaginamos. Y sí, Jesús intercede por nosotros delante del Padre, lo enseña la Escritura, y yo vi la intercesión amorosa, compasiva y misericordiosa que hace Jesús por todos y cada uno de nosotros cuando pecamos en los cielos. Me impactó la ropa del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Los dos eran de aspecto de azul celeste, un azul maravilloso, y su trono azul. El trono era un poquito más claro de azul que su ropa era un poquito más azul fuerte, pero su trono, como te comento, tenía rayos blancos, y todo lo que se ve en el cielo parece que está vivo. La ropa de Dios, su trono, sientes la majestad, sientes el poder, sientes la autoridad, sientes que Él es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, y Él tiene todo el poder y toda la gloria. Es una cosa impresionante sentir la autoridad del Padre. Y también me hicieron sentir la gravedad del pecado en los cielos. La gravedad y lo delicado del pecado en los cielos. Dios es 3 veces santo. Y Dios no puede mirar la iniquidad. Y realmente el pecado te puede separar de Dios y puede traer graves consecuencias a tu vida, al grado de que si no paras de pecar y no te arrepientes, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Podrías perder la recompensa de la herencia eterna y no llegar a la vida eterna. La salvación sí se puede perder. Yo vi lo grave y delicado que es el pecado en los cielos. Así que cuando peques, rápido arrepiéntete, invoca la sangre de Jesús, apártate del pecado y no juegues con el pecado, porque el pecado mata. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Y los pecados hacen separación entre Dios y nosotros. La Biblia enseña que Dios es una Trinidad. Dice 1 de Juan capítulo 5 verso 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de la deidad de Cristo, nos hablan de la Trinidad y nos hablan de esto. Dice Romanos 9:5, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Colosenses capítulo 2 que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Dios es 3 personas en una.
Y tú lo puedes ver esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, dice la palabra que el Padre Celestial habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es Jesús el que estaba hablando, fue el Padre. Jesús estaba subiendo del agua al ser bautizado de cuerpo completo. También vemos cuando Jesús estaba en Jerusalén a punto de ser crucificado, que Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó un trueno. Y dijo la voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. No era Jesús hablando, era el Padre. También en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se apareció con Moisés y Elías y la nube de la gloria de Dios, la gloria Shekinah, y dice que Pedro, Jacobo y Juan se espantaron y cayeron al piso, y la voz del Padre Celestial en la nube habló y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. No era Jesús hablando, era el Padre. Y podemos ver en las Escrituras cómo cuando Dios le hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento, dicen muchas veces Jehová, 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 o Yahvé, Yahvé, Yahvé. 3 veces el nombre de Dios. También podemos ver a los querubines en el cielo cantar: Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Están adorando a la Trinidad de Dios. Dicen el nombre de Dios 3 veces. Y el versículo del Antiguo Testamento que dice Dios es uno: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice el nombre de Dios 3 veces, el versículo de la Biblia que dice que Dios es uno. En Génesis dice: hagamos, en plural, al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dios hablando en plural, consigo mismo, con las 3 personas de la Trinidad. La Escritura enseña que Jesús intercede por nosotros con gemido. Jesús intercede por nosotros delante del Padre, y también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mi hermano, no pequemos. La Biblia dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y los abogados interceden, presentan una defensa de nuestro caso. También tenemos un acusador, Satanás. Entonces, realmente cuando infringes la ley de Dios y desobedeces a Dios, Jesús pide misericordia con ruego y súplica al Padre por nosotros, para que nos dé más tiempo, para que nos extienda su misericordia, para que no nos destruya. El pecado lleva al infierno, y Dios es un Dios santo, y si quieres caminar con el Dios vivo y verdadero, tienes que caminar en santidad. Es hermoso el amor de Jesús por cada uno de nosotros, que intercede por nosotros. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Sé entendido de la voluntad de Dios y camina agradándole en todo. Realmente en los lugares celestiales suceden eventos como este que el que te estoy narrando. Cuando pecas, Jesús dice esa frase: Padre, ten misericordia. Y yo oí al Padre Celestial en su trono alto y sublime decir: ya lo he hecho. Gloria al Señor Jesús. Muchas gracias, queridos oyentes, a cada uno de ustedes por llegar hasta este momento del video, esperando que esta experiencia contada pueda ser de bendición para ustedes. Sabemos que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y que Dios se entristece cuando uno de sus hijos peca. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que cometemos errores, que cometemos faltas, pero Dios quiere que nos esforcemos de día tras día, caminar en integridad, caminar en santidad, poner en práctica su palabra. Nosotros ser imitadores de Él como hijos amados que somos. La Biblia lo habla esto en el libro de Efesios capítulo 5, donde se nos hace una invitación como cristianos que somos, como hombres y mujeres de Dios que somos. Y el apóstol Pablo dice: sé
imitadores de Dios como hijos amados. También el libro de Primera de Pedro dice que como Dios es santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Yo sé que esta revelación contada o esta experiencia sobrenatural contada por este hombre, fácilmente muchos van a decir que es farsa, fácilmente van a decir que no es real, pero si nos basamos en la palabra, podemos comprobar y podemos darnos cuenta que lo que este hombre está hablando es una realidad. ¿Por qué? Porque habla acerca de lo que sucede cuando un cristiano peca. Así como hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, también hay tristeza y angustia cuando un cristiano le falla a Dios. También sabemos por la palabra, el mismo libro de Efesios habla en el capítulo 4, versículo 30, y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando ponemos en práctica algo que no le agrada a Él. Cuando ponemos en práctica el pecado, eso causa que el precioso Espíritu de Dios se contriste, se entristezca y se aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros contaminamos ese templo con el pecado, el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros. Por eso se contrista cuando nosotros pecamos. Se contrista cuando nosotros fallamos. Así que comparta este testimonio, deje su comentario debajo. Y que la paz de Dios le acompañe. Suscríbase a nuestro canal también para que más testimonios y mensajes cristianos le puedan llegar y así usted pueda ser bendecido de manera especial. Muchas gracias.